11. Dice parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a lo de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, esta es la parte, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, dice, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo. Y estuvimos hablando de 10 leyes irrefutables para perderlo todo, 5, y 5 leyes para volver a retomar todo, para volver a alcanzar lo perdido, para hacer que las finanzas y lo que sea la prosperidad venga a nuestra vida. De las 5 leyes que destruyen la economía, el dinero, el bienestar, la prosperidad, hablamos que son tener un corazón triste, o sea, un corazón desconforme, un corazón que no es feliz, un corazón infeliz. Un corazón infeliz es lo que trae el perderlo todo, porque él, por estar descontento, le pidió, dice, los bienes a su padre. Dice ahí, habla de un alma impaciente, que quiere todo ahí en su momento, en vez de esperar. Un alma impaciente, dice, un corazón infeliz, un alma impaciente, una mente desordenada y un espíritu independiente. Quiero ser yo. Y se fue y vivió malgastando todo, perdidamente, lo perdió todo, hasta que tuvo la necesidad de comer como los cerdos, pero nadie le daba. Parecía ser que era una crisis de tal manera que peligraba la vida. No tenía que comer. Llegó a esa crisis y habla de esas 4 cosas, ¿no es cierto? Un corazón infeliz, un alma impaciente, un espíritu independiente y una mente desordenada. Cuando está todo desordenado, cuando no pongo orden a las cosas, va a suceder que puedo llegar a una crisis de tal manera que esté comprometida mi vida, la salud y el peligro de la muerte. Pero ahí dice que hizo algo, que se puso a trabajar. Era un muchacho que en la casa de su padre tal vez nunca había trabajado con sus propias manos, siempre era de comandar, digamos, la tarea, pero no de trabajar él. Y el trabajo no dignifica. Lo que dignificó a este muchacho fue el volver en sí mientras trabajaba. El trabajar es una de las primeras cosas que tiene que sucederle a una persona que está en crisis. Si está en crisis, ¿no es cierto?, y está gastando más de lo que genera, de lo que produce, eso es contraproducente. Entonces tiene que producir más de lo que gasta. Eso es el trabajo. Ahí se dio cuenta
que para poder mantenerse vivo tenía que trabajar o producir. Y ese es un principio muy especial y muy importante. Producir más de lo que estoy gastando. Y si estoy gastando más de lo que estoy produciendo, la salida económica mía, tarde o temprano, va a ser el caos. Pero lo que tengo que hacer, el principio que debo tomar, es producir más. Yo, por ejemplo, digo, a una familia no se le puede poner límite que los gastos de luz, apagar la luz y todo lo demás. Bueno, entonces para que ese gasto se pueda pagar, tengo que producir más. Hay que producir más de lo que gastamos para que podamos gastar. Entonces, si no le podemos poner límite a la familia, porque ya hemos extremado todos los límites, bueno, tenemos que una idea, producir más para poder cumplir con los gastos necesarios de toda la familia. Ese es un principio. Ese principio parece ser que le agrada a Dios. Tomar, ¿no es cierto?, manos productivas. Lo primero, manos productivas. Producir. La salida no es pedir un préstamo, porque eso va a causar intereses y tarde o temprano va a causar el doble de gasto, de consumo, porque usted está gastando lo que no podía pagar y ahora con un préstamo va a ser más grande la deuda. Tarde o temprano va a colapsar, va a caer eso. Producir es la forma de salir adelante. En nuestro país ojalá que escuchara esta prédica y dijeran en nuestro país, nosotros no tenemos que dar préstamos a todo el mundo porque la gente se autoequivoca de alguna manera. Sí, con esto no. Y si es para pagar deudas y es para gastar en mejor vida, en más bienestar, me va a producir una doble cuenta que no la voy a poder saldar. Entonces, es necesario producir. Este país tenemos una tierra impresionante para producir en el campo, para producir que lo que genera el campo sea, ¿no es cierto?, el valor agregado, trabajar todo, no venderlo a puerto, no venderlo, ¿no es cierto?, la semilla en bruto, sino trabajarla, hacer las 20 o 30 cosas que pueden hacerse con cada semilla, con cada producto que se produce sobre la tierra. Luego lo segundo puede ser la edificación de propiedades, porque si usted está gastando, hay un crédito para gastar, pero después tiene la riqueza. Usted paga el crédito y tiene la riqueza, que es una casa, su propia casa. Bueno, hay varias cosas para producir. Nosotros tenemos que aprender a producir. Manos productivas es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y hay tantas cosas para producir. Y cuando uno se pone en la meta de decir, voy a cambiar la forma, y ahí entonces viene la humillación, se humilló, volvió en sí. Es cuando el Espíritu Santo te hace un replanteo de las cosas y vuelves en sí. Y entonces se dijo, en mi casa hay abundancia de pan, cualquiera de los jornaleros come muy bien. Y yo aquí, siendo el hijo del dueño de la finca, estoy padeciendo y pereciendo, dice, muriendo de hambre. Iré a mi padre, ahí viene el corazón humilde. Un corazón humilde es la segunda ley de recomponer. Primero, manos productivas, hacer un recuento de lo que tengo que producir para lo que estoy gastando. Segundo, ¿no es cierto?, un corazón humilde, humillarse, saber humillarse. Y esa humillación, no solo que la pensó, sino que fue y lo declaró, confesó. Porque hay arrepentimientos que, como digo, si no tienen confesión, no son verdaderos arrepentimientos. Judas no se arrepintió. Judas fue a las personas equivocadas a decirle que ahora devolvía el dinero, que se había dado cuenta que había hecho mal, pero a los sacerdotes le devolvió el dinero. A Jesús nunca vino arrepentido. Era porque no era genuino el arrepentimiento, era un remordimiento. No quería pedir perdón, no quería confesar, no quería humillarse de verdad. Pero este muchacho dice que fue a su padre y ya pensaba de humillarse y confesar, porque las palabras brotan en un corazón que está verdaderamente arrepentido. Si está verdaderamente arrepentido, van a brotar las palabras. Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Claro, ahora vino, no solo que estaba humillado, manos productivas. La segunda ley, humillarse. La tercera es confesar lo que hemos entendido, que no entendíamos. Y ahí entonces
Qué lindo cuando uno puede llegar al Padre y en esa confesión hacer, ¿no es cierto?, toda la declaración que va a cambiar las cosas. Si algo hay que arreglar en nuestra vida para la prosperidad, primero es una sanidad interior, es entender interiormente que algo no estaba en plena luz, que algo no estaba en plena paz dentro de nuestro ser interior. Cuando uno analiza el ser interior, cuando el ser interior está ordenado, uno ordena el ser interior y todas estas cosas van en sucesión, una relacionada con otra, entonces ahí está, es ordenar mi vida interior, es ordenar mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mi manera de pensar. No puedo pensar de mí mismo más de lo que yo soy. Nadie puede pensar más, tener más alto concepto del que debe tener. Y debe ser humilde para aceptar, ¿no es cierto?, una forma nueva para cambiar esa situación. Si yo me quedo con el orgullo muchas veces, como dije antes, fue el motivo de perderlo todo. Porque si hubiera hecho por ese orgullo que decía voy a soportar este estatus de vida, si lo hubiera arreglado antes, no hubiera sido peor la condición final. La condición final del desastre económico a veces viene porque no tuve la humildad de arreglarlo antes al problema. Lo dejé ir hasta que estuvo muy voluminoso, muy grande, y me trajo un caos mayor. Pero por eso la vida interior es la que hay que arreglar. Es el alma, el espíritu. Cuando está desordenado, cuando tengo una propia opinión y no me dejo guiar. Cuando dice hay opiniones, hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión. Pero su fin, el llegar al resultado, el resultado es muerte, es malo, no sirve, no es bueno. Y acá viene una de las leyes más maravillosas de estas 10 leyes, que es la última, que puede estar en un pergamino, que puede estar en lo alto del conocimiento de las personas. Y es para tener muy en cuenta y muy especial. ¿Por qué? Porque se llama pies convertidos. Los pies convertidos. Y esto habla de que cuando nosotros pensamos de una manera ordenada, espiritualmente, es una ley, ¿no? Es una ley del orden. La ley del orden en el orden espiritual interior. Cuando esa ley empieza a ocurrir, vuelvo en sí y empiezo a ordenar las cosas paso a paso y comprendo lo que no comprendía y ahora me dirijo hacia eso, los pies convertidos se llama que si yo iba equivocado hacia un rumbo, totalmente tengo que girar e ir en el sentido contrario para que esos sean mis pies convertidos. Y no solamente que me dé vuelta yo, porque hay gente que va hacia un rumbo y se da vuelta y cambia el rumbo, pero nunca llegan esos pies convertidos a realizar lo que debemos realizar. Ahí está la cuestión. Hay veces que se cambia de rumbo, pero sin hacer lo que debo hacer. Entiendo lo que hay que hacer, pero mejor es hacer que decir. Hay mucha gente que dice y no hace. Entonces, el apóstol Santiago está diciendo, hacedores de tu palabra y no solo oidores. Porque muchas veces, sí, ahora estaba equivocado, ahora he cambiado y he mejorado el rumbo. Voy hacia el lugar correcto, pero no voy. Solamente he entendido y estoy, pero no hago. No llego a si el hijo hubiera vuelto en sí y hubiera ordenado los pensamientos y hubiera pensado en qué decir, pero no iba hasta el Padre. Ahí está, pies convertidos. Era necesario llevar con sus pies a su vida, a todo lo que pensaba, a convertirse y decirle al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, mi pensamiento ya no soy digno de ser tu hijo. Solo trátame como uno de tus trabajadores, como uno de tus empleados.
Pero el padre dice que, movido a misericordia, mirando hacia el camino, lo vio de lejos y dice que lo salió y se echó sobre él y lo besó. No solo debo pensar lo que yo debo pensar, si yo tomo una acción hacia la bendición, Dios también tiene una acción para aquel que camina con pies convertidos a buscar esa bendición. ¿Sí, amén? Entonces mejor es hacer que decir o que saberlo. Y ahí está el quid de la cuestión. Pies convertidos es una ley maravillosa. El que hace la voluntad de Dios, el que sigue adelante, el que no se detiene, el que sufre el agravio, si hubiera que sufrir un agravio. Pero hacer la voluntad de Dios, esa es una ley incuestionable. Realmente cuando uno entiende de que hacer es mejor que decir, ahí está. Entonces mis pies tienen que estar convertidos para que vayan al pleno núcleo del centro de la voluntad de Dios. Y ahí Dios dice que vino el Padre y lo abrazó, lo besó. Y ahí, ¿no es cierto?, no lo trató como a un jornalero que él pensaba. No lo trató como a un empleado como él pensaba en su corazón, en su mente. Dice que ahí le empezó a cambiar las vestiduras. Y ahí luego le puso una mitra limpia, anillo en su mano, un nuevo pacto, una nueva alianza, y pies, y sus pies, con un calzado como hijo, porque los esclavos, los jornaleros no tenían calzado. Los que tenían calzado eran los hijos en la casa, los que heredan. Porque los que heredan, el padre sabe que los que heredan son los hijos. No los jornaleros, ni los esclavos, ni los criados, sino los hijos. Y ahí el padre lo vistió como un hijo. Porque él iba a heredar, a pesar de que había dado la herencia el padre. Era como diciéndole, ¿a qué venís por la herencia? Estate como uno de los jornaleros, trabajá igual que los otros. No. El padre todavía, en el corazón del hijo ya no era más el padre. Lo había matado para que le dé la herencia. Pero para el corazón del padre, aunque le haya dado la herencia ya, todavía era su hijo. ¿Sí, amén? Qué maravilloso esta palabra. Qué maravilloso. ¿Sabe? Muchos tienen la actitud para decir, soy humilde, me humillo. Confieso la verdad. Pero no, y tienen orden en lo espiritual, en lo interior. Es una ley del orden espiritual, de lo interior, cómo está mi interior. Pero no tienen pies convertidos para volver al lugar y decir con toda humildad, con todo reconocimiento, he pecado, he fallado contra el cielo, porque el cielo no está de acuerdo con la ruptura. El cielo no está de acuerdo, reprueba el divorcio, la disociación. Él tiene que ver, ¿no es cierto?, la armonía en la relación. Y ahí está. Esa es una ley gloriosa, que es de pies convertidos. Podemos decir, yo quiero la prosperidad, yo quiero el bienestar, la bendición próspera, rica, abundante, pero debo tener esas cualidades. Una, volver al trabajo, manos productivas. Dos, ser humilde de corazón. Tres, confesar. Un alma que confiesa siempre va para lo positivo. Un alma que no confiesa, aunque diga arrepentirse, no es genuino porque va al remordimiento. Fue y se ahorcó. Pero Pedro, que había pecado casi lo mismo que Judas, porque lo negó delante de la gente, dice que Pedro lloró amargamente. Y confesó y se hizo positivo y hubo esperanza y fue perdonado. Y a los pocos días estaba de nuevo predicando a 3.000, a 5.000. La mega unción había venido sobre él, porque se había humillado de verdad. Sí, amén. Qué maravilloso es hacerlo con un corazón genuino, verdadero, real, poderoso. Poderoso, no hay nada que detenga eso. Porque Dios dice, atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y esto es maravilloso, esa ley de los pies que tiene que saber usted, convertidos. De llevar mi vida hasta el lugar. Bueno, eso le pasó a Jacob. Jacob allí, cuando estuvo en ese lugar donde él había hecho pasar por el vado a todos, a sus esposas, a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas, a sus manadas,
Pero él no, él quedó del otro lado del vado, porque sus pies no estaban convertidos. Él sabía que venía a pedirle perdón a su hermano y a todo lo que pasaba, pero sus pies no estaban convertidos, no lo dejaban llegar, no llegaba nunca. Y lo que pensaba él era, me va a salir mi hermano con mis 400 y me va a matar. Pero Dios había acomodado las cosas, se le apareció Dios en persona, luchó con él, le dijo, ahora viene el alba y me tengo que ir, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y eso fue maravilloso, porque ¿cuál fue la bendición de Dios? Lo tocó en la cadera, en el músculo más fuerte del cuerpo del hombre, la cadera, y el tendón que se encoge. Y se encogió sus pies para que no disparara, para que no se fuera del propósito, para que tuviera pies convertidos. Un pies convertidos te van a llevar a la plena voluntad de Dios. A la plena voluntad. Y la bendición de Dios no te va a faltar sobre tu vida. Jacob en ese día fue Israel. Dios le dijo, bueno, ahora vas a tener pies convertidos. Nunca podías haber estado en el centro de la voluntad de Dios hasta que no te convirtieras en tus pies. Pero ahora vas a ser Israel. Vas a cumplir el propósito de Dios. Vas a cumplir el plan de Dios. Y tus hijos van a ser los 12 príncipes de las tribus de Israel. Y tus hijos van a ser los príncipes de mi nación. ¿Sí? Amén. Y ahí comenzó Dios a obrar poderosamente. ¿Sí? Siempre que va a haber un tiempo nuevo, hay un tiempo donde la prueba viene fuerte para que entremos fuertemente a ese tiempo nuevo, a esa prueba nueva, a esa edificación nueva, a ese tiempo que es una nueva etapa, donde Dios me bendice, me super bendice, luego viene la prueba para pasarme a otro nivel. ¿Sí? Amén. Nos pongamos de pie en esta tarde y le demos gracias a Dios. Y haga un pacto usted, no un pacto de dinero, pero sí un pacto de decir, yo quiero tener un corazón que no sea un corazón infeliz, que no tenga un alma impaciente, que no sea un espíritu independiente, que no tenga un alma, una mente desordenada, sino que empiece a trabajar y a ordenarlo todo, que ordene mi interior, que me humille de verdad, que confiese y que ordene mi interior, para tener unos pies convertidos. No cualquiera se acerca a donde está la humillación. Siempre se piensa que la humillación es fea, pero ¿sabe a quién humillamos? Al diablo. ¿Sí? Amén. ¿Sabe quién queda mal ahí? El diablo, que no le salió su obra. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Haga un pacto para tener pies convertidos, que vayan hacia la voluntad de Dios, hacedores de mi palabra, no solo oidores, hacedores, los que hacen. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de acciones que el Espíritu Santo llevó a hacer a los apóstoles. Acciones, hechos, vivencias, no dichos. Los dichos no llegan a cumplimentar o a complacer el corazón de Dios. Lo que complace el corazón de Dios son lo que uno hace. Lo que uno hace. Pies convertidos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te alabo, te glorifico, te exalto, porque mientras tenga pies convertidos, llegaré a los brazos de mi Padre, donde sin pensarlo pondrá una vestidura nueva, pondrá un anillo en mi mano, de una nueva alianza, Señor, de un nuevo tiempo, un tiempo de gozo, un tiempo de celebración, un tiempo donde me calzó calzado de pies convertidos por haber hecho humildemente lo que otros no se animaron a hacer. Padre, bendigo tu nombre, porque cada uno de tus hijos hoy, en esta palabra, van a reasumir que el servirte, que el hacer tu voluntad, es más grande que decir que lo vamos a hacer. Tener pies convertidos significa ser un servidor, hacer tu voluntad, no mi voluntad.
Señor, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí dice tu palabra que el corazón del Padre se complació, porque fue un paralelo cuando Abraham fue a llevar a su hijo al monte Moriah y lo llevó hasta la cumbre del propósito, y ahí armó un altar y ató a su hijo al altar. Así aquel padre Abraham, como el Padre Dios, estaba atando a su hijo al altar, a la cruz. Y ahí en esa copa tomó, y luego vino el propósito de la cruz. Y ahí en la cruz, clavados sus manos y sus pies, el Padre estaba entregándolo al juicio por todos nosotros. Padre, qué lindo es tener pies convertidos como Jesús, que a pesar que sabía que iba a morir ahí, llegó, pero era para salvación de nuestras almas. Señor, que mis pies puedan caminar hasta el último día hacia tu voluntad, más allá que sufra las penalidades que sufre un soldado de Jesucristo. Bendigo tu nombre, te alabo. Cada uno de tus hijos hoy aquí, una reflexión y caminar. Si no estaba sirviendo, que pueda caminar al servicio. Si no estaba obedeciendo, que pueda caminar hacia la obediencia.